Pero qué pasa que no amanece, chavales, bienvenidos una vez más y en Crashware en esta ocasión para enseñarle a cómo crear su cuenta de Uber Drive. Como bien saben, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a la Play Store y buscar esta aplicación. Se llama Uber Drive. Basta destacar que no es la aplicación de Uber tradicional que uno utiliza para pedir un Uber. Son dos aplicaciones diferentes. Una es Uber, la cual utilizan los usuarios, y otra es Uber Drive, la cual utilizan los conductores. Entonces, una vez instalada la aplicación de Uber Drive, simplemente le dan a abrir y vamos a proceder con lo que son los pasos para crear nuestra cuenta. En este caso, debemos permitir el acceso a lo que es la ubicación. Vamos a darle permitir si a esta aplicación en uso, o simplemente ustedes desplazan lo que es su cosa de notificación y checan que su ubicación esté encendida. En este caso hay que encenderla, encendan su ubicación y acá pueden ver también que está encendida. Te damos la bienvenida a la aplicación de Uber Conductor. Entonces vamos a darle a continuar y esperemos a que esto cargue. Acá lo que nos va a mandar es a seleccionar una cuenta o a crear una, así que vamos a esperar. En este caso yo les recomiendo a ustedes utilizar una cuenta de Google. O también introducir lo que es un número telefónico acá. Mejor introducir su número telefónico porque más adelante le va a permitir que le vaya a pedir que lo pongan de todos modos. Entonces incluso creo que también le va a pedir que pongan una cuenta. Así que ustedes comienzan por donde les guste. En este caso yo voy a poner mi número telefónico acá y luego le voy a dar a continuar. Una vez puesto el número telefónico, entonces le damos a continuar. Entonces le va a mandar lo que es un código por mensaje, así que simplemente vamos a esperarlo. Si el código no llega, entonces le vamos a dar donde dice reenviar código por mensaje. Le damos y esperamos nuevamente. Acá me acaba de llegar el código y automáticamente lo reconoció y cargó solo. Si a ustedes no se lo reconoce, simplemente tienen que buscar ese mensaje, ver cuál es el código y ponerlo en ese apartado. Ahora dice cuál es tu dirección de email, lo que le mencionaba anteriormente, tienen que poner un correo electrónico. Y bien, una vez puesto lo que es la dirección de correo electrónico, simplemente le dan a siguiente y te pide que introduzca tu nombre y tus apellidos. Muy bien lo dice aquí, tus nombres, tu nombre y tus apellidos. Una vez puesto el nombre y el apellido, simplemente le das a siguiente. Y acá aceptas los términos, simplemente, y luego le das a siguiente también. Muy importante, acá decide cuándo, dónde y cómo quieres ganar dinero, dónde te gustaría trabajar. Entonces por eso ahorita le había dicho sobre la ubicación, que la tuvieran encendida para que automáticamente llegaran a este punto, pues acá les reconociera el lugar donde ustedes van a trabajar. En este caso aquí me reconoce Santiago, República Dominicana. Y bueno, simplemente aquí dice al continuar aceptas el uso de Uber, representantes puedan ponerse en contacto contigo por correo, etcétera, etcétera, incluso por sistema de marcación telefónica automática. Y simplemente aquí dice un código de recomendación opcional. Lo que yo les recomiendo a ustedes es utilizar el código de recomendación de una persona. En este caso yo les voy a dejar un enlace para cuando ustedes se vayan a registrar, estará en la descripción de este vídeo, o un código también de recomendación. ¿Por qué? Porque cuando alguien te recomienda, vamos a suponer que ustedes van a buscar un trabajo y tú llegas con una carta de recomendación o alguien te recomienda, es mucho más fácil que a ti te acepten, porque básicamente ya un conductor que tiene mucho tiempo pues manejando te recomendó o básicamente te dio el código. En ese caso yo les voy a dejar el código o el enlace en la descripción del vídeo para que ustedes se registren utilizando ese código y así también me apoyan a mí. Y bueno, también cabe recalcar que el código de referido también te va a ayudar a ti, porque Uber te va a dar un bono inicial por el mero hecho de haberte registrado a través de un código de referido de un tercero o de otra persona. En este caso, el código que voy a poner acá, ustedes pues lo repiten, es I5 S
I5SHJ5. Verificamos I5SHJ5 y le dan a siguiente. Una vez esto cargue, ustedes van a decidir cómo van a querer utilizar Uber. Si lo van a querer tanto para hacer viajes como entregas, si lo quieren solamente para hacer viajes, o si lo quieren para alquilar mis vehículos a otros conductores, o viajes con el vehículo de otra persona, entregas en vehículo solamente, entregas en moto, entregas en bici, viajes en motocicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del vehículo que ustedes tengan, pues ustedes seleccionarán la opción que más pues le convenga. En este caso, yo selecciono la primera, lo cual es lo más usual. Hacer viajes y también hacer entregas. En este caso le damos a continuar. Y acá viene la configuración más importante de todo. Acá es donde tienes que subir tus documentos, tanto la foto de perfil como la licencia de conducir, el seguro del vehículo, y tienes que subir fotos de la placa del vehículo.